City Lab Latinoamérica 2017. Recordarles que estamos vía streaming en citylab.cooperativa.cl. ¿Estoy bien o no? Más o menos. Tienen que ayudarme con los datos duros, no es mi parte esa. Pero bueno, y citylabglobal.com, el hashtag que estamos usando para que comuniquemos a los medios que este encuentro de creativos está sucediendo es hashtag CityLab Latinoamérica 2017 y en Instagram @CityLabSantiago. Han sido 2 días de jornada intensas y muy interesantes. El primer día tuvimos el primer bloque el día de ayer, un bloque que hablaba de los creadores, del corazón de la creación. Y luego en la tarde estuvimos hablando mucho en el bloque de la identidad y de cómo a través del arte o de distintas disciplinas creativas podíamos hacernos cargos de ciertas problemáticas contingentes que podíamos ver en la sociedad que habitamos. El día de hoy ha tenido el corazón muy puesto en la identidad, en la multiculturalidad de Chile. Actualmente tuvimos gente, residentes, inmigrantes, migrantes, algunos visitantes de distintos países que están habitando hoy día en Chile, Haití, México, bueno, y vamos a seguir todo el día con Paraguay, Argentina y así. Y en el bloque que sigue vamos a estar hablando del bloque siguiente, 100 violetas, del centenario del nacimiento de Violeta Parra. Para eso los voy a dejar entonces con Eduardo y con Loreto para el siguiente bloque. Gracias, Vero. Bueno, si se fijan, tenemos un formato distinto para comenzar este bloque, porque tenemos muchísimo contenido y qué mejor que para comenzar a hablar sobre el tema que Loreto Bravo nos introduzca y nos vaya poniendo en onda de cómo va a ir fluyendo esto. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por venir a acompañarnos. Primero que nada, quiero agradecer profundamente a los creadores que tenemos acá, que han trabajado con Violeta Parra desde diferentes miradas y que sin duda representan de los grandes creadores que tenemos en Chile, en el país, sin duda alguna. Elizabeth Rodríguez, coreógrafa, creó la obra Violeta durante este año, ella nos va a contar el proceso. Rodrigo Pérez, que también trabajó con Violeta Parra, con la obra Al Centro de la Injusticia. Eso fue en el 2008 y se remontó justamente este año. Tomás González, músico y actor, que estuvo en la obra Sin fuga no hay despedida, que también aborda la vida de la Violeta Parra y se presentó este año justamente acá en el GAM. Y Martín Erazo, que creó la obra Paloma Ausente, Martín, director de la compañía de teatro de calle La Pato Gallina. Y bueno, como todos ya deben de saber, en el 4 de octubre de 2017 se celebraron los 100 años del nacimiento de nuestra Violeta Parra. Y a lo largo desde 2016 y todo este 2017 se lanzaron numerosas iniciativas, también con el Consejo de la Cultura, la Fundación Violeta Parra, y otras instituciones como el GAMO, Balmaceda Arte Joven, en fin, justamente para abordar a Violeta Parra desde sus diferentes ángulos. Tenemos varias dimensiones, de la biográfica, artística, de toda su investigación con el folclore también. Bueno, una artista multidisciplinaria. Y para darle la palabra a los creadores, Elizabeth, te dejamos comenzar. Ya, yo antes que empezar a hablar quería comenzar con una imagen, así que si podemos ver 1 minuto 59 de imagen. Si no, ahí viene. ¿Tiene audio, sí? Sí.
Bueno, voy a hablar del proceso creativo, más de que esto es una obra de danza que viví en este año, comienzo de año. Lo primero que debo decir que con Violeta aprendí a saltar en el tiempo, por eso empecé con el final, un poco para mostrar una edición de lo que hicimos en un proceso de 4 meses más de trabajo. Y es una edición muy cortita, la música es de Diego Noguera, aprovecho de decir. La música es solamente una parte, no hay una edición de la obra, pero eso, y es un ensayo general, no había público, entonces todas esas cosas hacen como entender que no es el real, pero sí es un buen registro. Lo primero es definir, hablar el contexto. Yo fui comisionada para hacer esta obra por 2 instituciones que son Balmaceda Arte Joven y Corparte, la Fundación Corparte. Me pareció súper interesante entrar en ese diálogo, que hay muy poco flujo en esos 2 lugares. Balmaceda Arte Joven es una escuela artística que trabaja con cabros jóvenes, chicos jóvenes, y Corparte es un banco. Me parecía súper bueno el cruce. Y el otro que me llamó la atención y que también me hizo entrar en el proceso fue el ámbito educativo. Y el ámbito educativo es hacer 7 funciones para público escolar, previo entrega de cuadernillos, de Violeta y toda esa cosa. Además, también que aprendieran los jóvenes en el proceso, y eso también me llamó la atención, por eso tuve jóvenes de Balmaceda 12-15 participando, 15 jóvenes en un proceso de aprendizaje creativo, eso. Y eso fue lo que a mí me interesó, y para eso, bueno, tenía poco tiempo en el sentido de educación, creación, etc. Y el equipo de trabajo que empecé a organizar, el Diego Noguera, que es un súper músico investigador que había trabajado con él, me pareció súper buen partner, porque la otra condicionante era que viera la obra de Violeta Parra en su ámbito artista visual, y entonces el cruce disciplinario entre las artes visuales y la danza, que es un programa que viene haciendo esta dupla de instituciones. Esta es la segunda versión, la versión del año pasado la hizo José Vidal con Matilde Pérez. Y ahora, bueno, enfrentarse a Violeta, que a mí me pareció muy interesante por mi propia experiencia también. Me miré, encontré al tiro el nexo. Yo estudié con el Espiral, en el Espiral con Patricio Bunzer. Para mí también Violeta pertenecía a ese lugar estético y me parecía bonito en mí volver ahí, en mi experiencia personal. Entonces la conformación de equipos son 15 jóvenes, llamé a monitores o bailarines profesionales, 4, entonces eran 18 bailarines en escena, también Diego Noguera en la música, Antonia López, Peón Veiga, perdón, en la iluminación, Alejandra Neumann en la producción ejecutiva. Y las artes visuales tuve a una amiga, que era la Marcela Correa, escultora, que rápidamente me dijo, bueno, yo te asesoro, pero... Y ahí fue la investigación de las artes visuales, cómo entrar en el mundo de Violeta. Después voy a decir quién es la artista visual, porque es parte de un proceso también, pero lo primero que me apareció fue gracias al Yogi, al Rodrigo Pérez, porque él, como él había tenido Violeta antes, nos concertamos para que nos hablara sobre Violeta, y él me presenta el primer video, un audio donde Violeta explica un ballet que es el Gavilán, y ella quiere hacer un ballet que de alguna manera ahí digo, bueno, hay que hacer el ballet, está el mandato dado, entonces para mí fue súper fácil entrar en el contexto. Voy a hacer el Gavilán, yo creo que muchas personas ya lo han hecho, no soy la primera, o mucho en la danza se ha hecho, y entrar en el ballet de 3 actos. Empezamos al tiro, el 1, 2, 3, el 3 actos, ¿por qué 3? Y empiezo el tiro, yo soy media numeróloga, porque no por esoteria, pero por científica. Yo estudié matemáticas antes, a mí los números me encantan. Entonces empecé a entrar en el 1, 2, 3, esta idea de articular un tríptico, ballet en 3 actos. Además el Corparte es un espacio súper convencional. También me instalé ahí desde un lugar ballet, teatro formal. Y de a poco entrando en el ámbito de la plástica, lo que también nos llamó
la atención fue las arpilleras. Y las arpilleras, dentro de la visualidad de la Violeta, el acto de tejer. Y el acto de tejer también era una posibilidad de urdir, un acto también que me fue muy importante entrar y me suscribí a la mirada en las arpilleras. Encontramos el mar, encontramos muchas cosas que podría hablar, no sé si es el tiempo, yo no sé, ¿pesco o no pesco? No, pero también para hablar para que todos hablen. Si quiere, lo dejamos hasta ahí, seguimos y después seguimos conversando entre todos y de los puntos. Después seguimos con el pimponeo. ¿A quién invitamos a introducirnos ahora? Invitamos a nuestro gran Rodrigo. ¿Hay un micrófono por ahí? Dejamos un tercer micrófono. Sí. Ahí está. Que antes de dejarte la palabra, creo que se montaron obras y reflexionamos como país mucho sobre la Violeta Parra en este centenario. Pero Rodrigo, en el año 2008, es cuando crea esta obra Violeta al centro de la injusticia. Entonces, es un poco esa primera luz que surge en un momento de alguien que va y rescata a la Violeta y la vuelve a poner en escena de otra manera, en otro tiempo. Y creo que fue muy bonito en el fondo, cuando hablamos de Violeta, acordarse de estas primeras luces que van surgiendo. Y te dejo la palabra. Ya. Buenas tardes. La obra Violeta Parra al centro de la injusticia, como decía Loreto, fue estrenada el año 2008, hace 9 años atrás, y ahora fue remontada a propósito del centenario, a petición del Teatro de la Universidad Católica. La obra surge en su origen, digamos, como una petición de 2 personas. Una es Cayoya de la Sota, una productora, coludida con Ángel Parra, el hijo de Violeta, que estaba vivo en ese momento, murió ahora este año, y que la acababa, no, todavía no lo sacaba, estaba a punto de sacar el libro Violeta Parra se fue a los cielos, Violeta se fue a los cielos, que es una biografía desde su mirada de hijo respecto a Violeta. Yo en un comienzo me negué a hacerlo porque encontré que era demasiado grande la responsabilidad, sobre todo que a mí siempre me ha dado mucho nervio, para mí, me encanta verlo, pero me da mucho nervio hacer obras con respecto a personas que no necesariamente estén vivas, pero que sí haya gente que efectivamente la conoció. Entonces uno dice, ¿con qué ropa voy a estar hablando yo si hay otra gente que sabe que la conoció en directo? Me demoré un poquitito en encontrar cuál iba a ser la operación para poner en escena algo respecto a Violeta. Además estaba la petición de que fuera un espectáculo para espacio público, más que callejero, espacio público. Fue una tranza eso, primero dijeron callejero, yo me dio terror porque hay gente que sabe hacer eso y lo hace maravilloso, y uno tiene que saber lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer. Y en lo que no sabe hacer, guardar silencio. Entonces fue un poco difícil y finalmente logré convencer que fuera una obra de teatro para espacio público, una triquiñuela en el fondo. Bueno, en la búsqueda de cuál iba a ser la operación escénica, me puse a escuchar, yo siempre había, por suerte, siempre había escuchado a Violeta Parra desde toda la vida, y me puse a escuchar todo de nuevo, y empezaron a aparecer unas cosas que no había escuchado de ella misma, y empezaron a aparecer, que es lo que me pareció más interesante, versiones sobre su propia música. Versiones que iban desde Los Chancho en Piedra hasta Rafael de España, que se acabó con Quererte por Rafael de España, que no era muy bonita esa. Y lo que me pasó, que ahí apareció la operación que yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, lo que me ocurrió fue que me apareció Violeta Parra como por primera vez al escucharla en otra voz.
me pasó ese fenómeno. Era como escuchar por primera vez esas letras, esa poética que hay detrás y esa música. Como que uno tiene asociada la voz con lo que dice y la música que la sostiene. Sin embargo, en el minuto que uno lo escucha por otro cantante, por otro grupo, independientemente si es lindo o feo, que no es el tema acá, uno dice, Dios mío, cómo escribe y cómo compone esta mujer. Entonces yo dije, esa es la misma operación que tengo que hacer. Vale decir, quitarle el contexto a la música que nosotros estamos acostumbrados, vale decir, la voz y la música de Violeta Parra, y ponerlo en otro contexto, vale decir, pasarle otra voz. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que volviera a aparecer como por primera vez la lírica de Violeta Parra. Y ese fue el objetivo. Entonces es una operación bastante simple, que me demoré en llegar, pero finalmente era bien fácil, digamos, era muy simple, de poner un recorrido situacional en que los actores, que en este caso trabajé con actores bailarines, asumieran en su propia voz la lírica de Violeta Parra. Y eso fue lo que se hizo. Y yo tengo la sensación que el objetivo en general se cumplía, porque volvía a aparecer la admiración por esa lírica. Aparte de la admiración por la figura, aparecía muy fuertemente esto de decir, pero esta mujer es para el Nobel, ¿no? Realmente. Entonces, lo que nosotros finalmente hicimos fue prestar un contexto y un cuerpo distinto a la lírica y a la creación de Violeta Parra. Esa fue la operación que fue, bueno, finalmente uno hace a lo que puede llegar nomás. Eso es, sí, uno llega a donde puede llegar, ¿no? Y el libro finalmente de Ángel Parra nos sirvió de alguna manera para hacer más o menos una cronología temática, más que cronología en términos solamente del tiempo, sino temática, con qué música, qué canción, qué décima va en qué lugar, ¿no? Y eso es un trabajo muy, muy simple, apoyado por una visualidad que a mí me gusta, que lo encuentro muy bonita, que es una creación escenográfica de Rodrigo Basáez, que de alguna manera recupera el circo, la carpa del circo, y es eso, no es más que eso. Gracias. Sacaste hasta aplauso. Sí, efectivamente, luego conversamos, me dan ganas de empezar a preguntarles cosas al tiro, pero está tan presente justamente en las creaciones de ustedes esta fuerza de la Violeta de tomar y de mezclar una cosa con otra, y que está la visualidad, y que está la sonoridad, y que está la pasión, y que está el movimiento, y creo que en estas 4 creaciones te llega de golpe, se constata tanto. Para el caso de Tomás que tiene estas 2 vertientes musicales fuertemente, y que también interpretó temas de Violeta y que nos va al final deleitar con un tema de Violeta. Cuéntanos tú cómo fue esa creación, el meterse con la Violeta también. Sí, no sé si los voy a deleitar. Yo voy a agarrar las palabras de Rodrigo y voy a decir, voy a hacer lo que puedo, voy a llegar hasta donde puedo llegar. Con la música nos va a deleitar. No, sí. Bueno, yo no soy el creador de la obra, me invitaron como parte del elenco. Pero ¿qué ocurrió? Que la obra era una idea que tenía Luis Barrales con Marcelo Martínez, que es el compositor de la música, de hacer una especie de clase en relación a Violeta Parra. Entonces me llamaron a mí como amplio conocedor, bueno, como persona, no, como conocedor de la obra de Violeta y también como músico, cantautor. Y a mí Violeta como cantautor me ha inspirado, me ha influido mucho. Pero resulta que llegamos al ensayo y nos empezamos a dar cuenta desde el principio que el grupo era muy autoral, que el grupo tenía mucho que decir y que la idea de hacer una especie de clase no nos movía mucho.
y empezamos a darnos cuenta que todos, tanto el Marcelo Martínez como Luis Barrales, como la Trinidad González, que iba a dirigir el proceso, y todo el elenco, queríamos un montaje que fuera súper visceral, expresivo, conmovedor. Porque en el fondo la Violeta Parra, lo que llega, más allá de todo el análisis que uno puede hacer, es que uno se conmueve profundamente. Por lo menos eso creo yo. Entonces empezamos a ver de qué manera nosotros transmitíamos esa información como cerebral, digamos, de clase académica, cómo la transmitíamos de una manera que fuera realmente una experiencia conmovedora. Y así fueron naciendo los cuadros. Entonces como que se rearmó toda la obra nació de improvisaciones, trabajamos a la par con Luis, y ahí le decíamos, ya Luis, la improvisación de hoy día fue esto, hay una escena por ejemplo de cantores, que hay una escena larga de cantores, ella va a recopilar, ustedes saben, no sé si saben, pero Violeta Parra recopiló mucho antes de empezar o paralelamente mientras hacía sus canciones. Y en esa escena, por ejemplo, nosotros quisimos que se notara un poco de lo que habíamos estudiado, de lo que sabíamos, pero a través de una escena muy como querible, por decirlo de alguna manera, donde están estos viejitos así, esta gente de campo que tiene su tradición y ella va a aprender. Entonces, en vez de explicarlo en una pizarra o de explicárselo al público, nosotros encontramos que la manera de explicarlo era poner ese lugar, poner esa situación y darle mucho tiempo. Hay una escena muy larga de eso y se hace como muy fácil de ver porque transcurre como transcurre el tiempo en el campo, digamos. Tranquilamente, la gente se escucha, eso. Lo mismo hay discusiones, por ejemplo, que al principio eran discusiones muy políticas y después tratamos de que fueran discusiones políticas y al mismo tiempo de ideas artísticas. Entonces, por ejemplo, la Violeta en un momento dice, que es real, en una entrevista dice, yo compongo desde la guata, me sale de aquí, es instintivo. Entonces, en alguna de las improvisaciones, a mí, que yo siempre he analizado la obra de Violeta Parra, partiendo por el corazón, pero después obviamente poniéndole mucha cabeza, tratando de analizar, me salió a decirle ya, pero lo que tú haces no es meramente instintivo, hay un conocimiento, y ahí se provoca una discusión, que era la manera que nosotros teníamos de decirle al público, no sé, en 10 segundos, de decirle, ojo, la Violeta Parra dice, o sea, sabemos que ella piensa que la creación es un pájaro que no tiene, claro, sin plan de vuelo, pero el pájaro igual sabe volar, o sea, conoce los códigos de los pájaros, no es tan así. Entonces, eso, yo creo que fue un montaje en el proceso maravilloso, porque imagínense en mi caso, yo entré de músico y terminé actuando. Y lo hicimos por una razón política también y por una razón que tiene que ver con Violeta Parra, que es, ella tenía ganas de bordar y bordaba, tenía ganas de pintar y pintaba, no le pedía permiso a nadie. Lo importante en la obra de Violeta Parra, en todo así horizontalmente, que es algo que que lo sabemos, yo creo, que es tu cabeza, digamos, tu manera de ver el mundo, tus obsesiones, se manifiestan en lo que sea. Tú simplemente encuentras el mecanismo, el lenguaje para expresarlo, pero lo importante no es el mecanismo, sino lo que tú tienes que expresar, que tú tienes que comunicar, las ideas que tienes que decir. En ese sentido tú puedes actuar y lo vas a hacer bien, digamos, no sé cómo lo hice, pero bueno. Si tienes algo que decir, si entiendes lo que estás diciendo, puedes ser fotógrafo, puedes ser músico, puedes ser lo que quieras ser. Porque lo importante es tu manera de ver el mundo y la importancia que tú le das a expresar y al llegar al fondo de esa manera. Y eso es básicamente lo que nosotros quisimos hacer como montaje. Mostrar una Violeta guerrera, una Violeta con todas sus contradicciones, que también eso fue un poco lo que decían ustedes. O sea, cómo uno hace una obra de una persona que es tan importante, que en general se tiende a, cuando vengan los homenajes, se tiende como a endiosar. ¿Cómo la pones en el plano humano, pero tampoco sin faltarle el respeto? Porque uno no puede volverse juez de la otra persona. ¿Se entiende, cierto? Entonces, claro, no, Violeta en el fondo era así, Violeta era así, no, ella robó las canciones en el campo, no, ella abandonó a su hija. Mira, si nos ponemos de jueces de las personas es terrible. Entonces, ¿de qué manera abordas esos temas sin pasar por
por ser un juez. Y tratamos simplemente de humanizarla, de mostrarla en sus aristas también rabiosas, a veces un poco injustas, a veces un poco, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero en todas sus dimensiones. Y entendiendo que en el fondo para nosotros es importante como una persona que bebió, se nutrió profundamente de un folclore chileno, de un folclore, lo investigó y sacó de ahí, digamos, el sostén para expresarse. Y por eso es tan importante para nosotros, por eso es tan unánime la Violeta Parra. Yo diría que es de las personas más unánimes que hay en Chile. Eso, la vemos como una persona universal. Para mí Violeta Parra no es una artista chilena importante, no, para mí Violeta Parra es una persona que al mundo le hizo un regalo enorme. Es como patrimonio de la humanidad, si se pudiera decir. Eso, diríamos más cosas, pero conversemos y eso. Qué bonito lo que va saliendo, lo que dice, que efectivamente Violeta como patrimonio de la humanidad, porque es tan enorme, tan enorme. Y Martín también tiene su obra, que se remonta ahora en enero también, como la de Rodrigo, y de verdad, por favor, aprovechen de ver las obras que se van a remontar, porque son con mucha fuerza, muy comprometidas, muy de adentro. Y Martín, con su obra, él se instala siempre en la calle, desde ese lugar, y nos va a hablar de Paloma Ausente. Hay una foto. Ese es el final, ¿o no? ¿Por la razón o la cresta? Ese es el escudo de la Patagonia. Arriba. Eso. Eso. Bueno, yo soy director del colectivo La Pato Gallina, que nació el año 96, estamos cumpliendo 21 años. Es un colectivo que se formó con gente de distintas disciplinas, gente que tenía y no relación con el teatro. Y nos juntamos para hacer un proyecto sin mucho proyecto en realidad. O sea, sin pensar lo que queríamos hacer, nos pusimos a trabajar y como que las cosas se fueron dando en la medida que las fuimos haciendo. Y eso yo creo que marcó siempre nuestro camino. Y muchas veces en este camino nosotros quisimos hacer algo sobre Violeta Parra. Hemos hecho nosotros un trabajo sobre la tradición del teatro popular y el teatro de calle, porque a veces estamos en la calle y a veces estamos en sala también. El año 2016 nos llega la invitación del Consejo a presentar un proyecto sobre Violeta Parra, específicamente Loreto Araya nos llama, y ahí inmediatamente empezamos a trabajar en un proyecto de calle que en un principio pasamos por todos los formatos de calle, que son varios. Pensamos también en el pasacalle, en el estacionario, pero nosotros veníamos de hacer muchas obras de gran formato de pasacalle que requieren mucha energía y se hacen muy pocas veces. Y nosotros queríamos hacer con Violeta una obra estacionaria que formara parte del repertorio de la compañía, que como somos un elenco estable, tenemos obras que tienen 17 años, 10 años, 5 años, 7 años y se siguen dando y las seguimos rodando. Entonces queríamos que esta obra formara parte de esta repertorio que tenemos como compañía. Y así nace la obra Paloma Ausente, una obra callejérica para las másicas, que es una obra en el lenguaje puro de calle, desde el punto de vista que nosotros seguimos, la escuela que nosotros seguimos, que tiene que ver de no trabajar con texto, de trabajar a través de la construcción de imágenes poéticas, de la relación de la imagen y la música, del gesto y la música. Es un teatro de acción, porque no necesariamente por no trabajar con texto nosotros no hacemos mimo, sino que hacemos acción, hacemos un teatro de acción, mucho trabajo con objetos, con muñecos, y en eso vamos construyendo nosotros las imágenes. Hay tres cosas, yo no sé si esto corre hacia allá o hacia allá. A la siguiente foto entonces. Eso es uno de los ensayos. Nosotros trabajamos en un colegio que se llama La Última Etapa, Pedro Aguirre Cerda. Y la próxima foto. Ahí está el elenco. Nosotros trabajamos, el elenco de La Pato Gallina son 10 actores y 3 músicos.
y los actores cumplen dos funciones, como actor y como técnico en escena. Hay una función de estar siempre colaborando y es un trabajo como... La obra para nosotros son como una gran coreografía de movimientos, de acciones delante de escena y detrás de escena. Para nosotros el técnico en escena es un elemento vital en la construcción de las imágenes, que todas se construyen además frente al público. Nunca escondemos como el artificio de cómo se está construyendo lo que estás viendo. Entonces, aquí lo que se ve aquí es como la parte de atrás, que en realidad el público lo ve por todos lados, son los actores preparándose con el vestuario de técnico. La próxima foto, por favor. Ya, hablando sobre Paloma ausente, yo también trabajé con el tema del número 3 y de tres estructuras básicas. Yo vengo de una escuela, o sea, yo me formé vengo del mundo audiovisual, del cine, y después me pasé al teatro. Entonces, por defecto, cuando yo escribo y construyo una obra, lo hago como si estuviera escribiendo una película. Entonces, trabajo mucho con el montaje paralelo al cine. Por eso es que las obras de nosotros, y les cuento, las obras de nosotros son 30, 40, 50 escenas que nos duran entre 1 y 3 minutos. Entonces, vale tanto el momento de la escena como el montaje general, que es lo que me preocupa a mí también, el tema del ritmo y esos temas que tienen que ver con el montaje cinematográfico. Una de las cosas que, más de la inspiración de la música y todo lo que hemos hablado, también hay fotografías que a mí marcan ciertos caminos y ciertas estructuras o simbolizan un poco ciertos puntos importantes que se dan también, que se muestran después de la obra. Por ejemplo, esta foto donde está Violeta ahí, radiante, caminando en medio de la naturaleza, ¿no es cierto?, acompañada por la naturaleza, con toda esa fuerza que según yo también siempre ella llevaba a cuesta. Para mí marca uno de los ejes principales de la obra, que es la Violeta que camina, que recorre Chile, que va al encuentro. Y no es la caminata de la peregrinación épica y trágica de la Escuela Santa María de Iquique, de los obreros que van desde la Salitrera hasta la Escuela Santa María, sino que es algo solidario y que se va encontrando con los distintos cantores, pero siempre caminando. Y en el caminar yo encuentro un símbolo de perseverancia, de energía, mismo asociado al trabajo que hacemos nosotros desde las compañías independientes. Entonces hay muchos puntos que se juntan en estos símbolos. La próxima foto, por favor. Esa es una de las violetas nuestras. Arriba está el símbolo. Trabajamos estos símbolos, también los traspasamos siempre a la gráfica. El hecho del caminar está en la obra y también está en la gráfica del afiche, digamos. Esta es Gloria Salgado. Y además, en esta caminata también, importante en el tema de las fuerzas de la naturaleza, a favor y en contra. Entonces el viento en contra, la tormenta, todo esto viene a representar como los grandes umbrales que tiene que cruzar Violeta en este camino, que es largo y arduo y tortuoso, también son un símbolo dentro de la obra. La próxima, por favor. En este camino ella se encuentra con distintos cantores, ¿no es cierto? Ahora, nosotros cuando enfrentamos el mundo del campo, el mundo del folclore, tuvimos una lucha en el sentido de buscar unas maneras de no entrar en lo costumbrista. Nosotros somos un teatro que no es realista, como decía antes, no usamos, además trasladamos todas las imágenes. Entonces, empecé a trabajar yo con el tema de los pájaros, como ella también lo nombra mucho, el tema del pájaro y la representación del pájaro como una representación del alma y del canto. Entonces lo que hicimos que fue, cada cantor está asociado a un pájaro. Entonces cuando ella se encontraba con un cantor, en vez del cantor cantar, lo que hacía es que salía un pájaro de la boca, una loica, distintos pájaros de las especies que hay en Chile. Miren la próxima foto. Ahí hay una escena donde está Violeta con un cantor y está el pajarito ahí arriba que acaba de salir de la boca del cantor. Se ve la escenografía y de fondo, que es la principal, que es una gran guitarra, que se abre ese círculo del centro. La próxima foto. La otra estructura principal de la obra tiene que ver con la Violeta niña, que pensé en trabajar con un muñeco porque eso genera inmediatamente un trabajo del tiempo, de una dimensión completamente diferente, y eso lo acentué también en el sentido de que el mundo que se rodeaba esa muñeca Violeta eran solamente muñecos. Entonces, próxima foto. El papá es un guitarrón, la mamá es una tetera que también es un costurero, ¿ya? Y todo el mundo, el pajarito, en la escuela, los compañeros de colegio son zapatos, y además todo material de reciclaje que desde el punto de vista nuestro también genera una relectura de los objetos y de la utilización y la imaginación del actor frente al objeto, que para nosotros es vital y es parte del lenguaje de calle también. Próxima foto. Y después, como tercera línea,
Porque estas tres estructuras que estoy hablando también son líneas temporales que se van entrelazando como una trenza en la obra. Tiene que ver justamente con lo que nombraban antes, que es el Gavilán, como esta obra que iba a transformarse en un ballet, que no terminó estrenando. Y nos metimos ahí en el tema como de la creación y ella enfrentada a la creación. En esta escena la Violeta se triplica como en un timelapse de cine, que es como cuando uno ve rápido a alguien que se mueve por una sala. Eso hicimos como ese efecto, pero con 3 actrices. Entonces ella estaba en un lugar, estaba tejiendo, estaba sentada, se cansaba, dormía. Y eso como una síntesis del proceso creativo, que a lo mejor puede ser 6 meses que uno está encerrado en un lugar y se mueve, duerme, come. Eso, entonces está eso expresado ahí en 2-3 minutos. Pero en torno a la creación del gavilán. La próxima. Ahí está, el gavilán aparece de manera física como este ente oscuro que la rodea desde la infancia hasta el final y que ella plasma en la obra. Aparece de manera física con esta máscara que se ve ahí. Se le aparece en varios momentos en forma semi-humana y también como un gran ave que sobrevuela toda la escena. Muchos dicen que hay distintas lecturas de gavilán, que son los poderes, que son los hombres. Bueno, yo pienso que son todas y que son muchos de la propia oscuridad que ella carga. Entonces, creo que ahí también esas lecturas quedan abiertas. Próxima foto. Ahí nosotros representamos de una manera bien como simple una representación del gavilán, de la obra con la Violeta y un ballet y 2 personas de público. Un fracaso, lo mostramos como un fracaso. Porque además ese público después se le va encima, le tira los programas. Esta es la misma escenografía que se gira y se transforma en la casa Violeta, en el escenario. Próxima foto. Nosotros, como les decía antes, tras lo que es el texto, para nosotros es la música. Entonces, la música en vivo para nosotros es un elemento fundamental, vital. Marca el pulso, completa la atmósfera. Nosotros trabajamos en la creación musical y actoral al mismo tiempo. Están siempre los músicos nosotros en todos los ensayos y a partir de esas estructuras que yo creo que armo, se improvisan y se prueban todas las cosas. Pero siempre música, actor, música, actor, música, actor. Y muchas veces que la música ilumina un día, el otro día ilumina la actuación y así vamos en ese diálogo permanente y se crea finalmente esta fusión que a nosotros es lo que más nos gusta, que es la imagen y la música. Aquí, esto no es un musical de Violeta, tomamos varias referencias de Violeta, pero casi ninguna canción completa y hay mucha música que no es de Violeta y muy asociada al rock también. A nosotros la imagen como rockera de Violeta nos atraía mucho. Y por ahí también le tomamos el camino a su fuerza. En la música es, yo diría que un 70% rock, fusionado con otras cosas, pero es rock. La próxima, por favor. Después el último como símbolo, son varios más, pero voy a los precisos, es el corazón. El tema de estar con el corazón en las manos, de cómo sacarse el corazón y mostrar el corazón, arrastrarlo, pisarlo, tirarlo, lo que sea. El corazón se transforma en un símbolo de la obra. La próxima, por favor. Y así como el corazón, cuando la Violeta está en el norte, es un corazón de tierra, de arena. Cuando la Violeta está en el sur, es un corazón de agua. Finalmente, un corazón que se va mutando y va como absorbiendo el dolor y las distintas realidades con que ella se va encontrando. Eso simboliza el corazón. Y este corazón, finalmente, la próxima, por favor, termina siendo la imagen de la obra que sintetiza un poco este tema del corazón en las manos también y el tema de la perseverancia al tener ese ojo que ella misma hizo, pero es como un corazón que va mirando hacia adelante, que eso para mí es como un símbolo de Violeta, como el tema de ir, pase lo que pase. Próxima foto, por favor. Bueno, esto es una carta que nos escribió una niña el día del estreno, como muy cariñosa. Nosotros propuse esta carta solamente porque nosotros como compañía hemos tenido una relación súper fuerte con el público y uno de los motivos por los que hemos tenido o que hemos durado, cuando nos preguntan cómo han hecho, va a durar 21 años, la relación con la gente y la cantidad de gente que nos va a ver y el cariño que sentimos de la gente es como, de verdad que ha sido como un puntal en todos estos años. Por eso está la carta ahí de Matilda Cornejo, de 9 años. Próxima foto. Ya, mira, nosotros trabajamos hace 16 años en el Hospital San José,
quiero decir esto porque esto seguramente tiene que ver de más maneras de las que yo todavía entiendo, en la sala de lo que eran los enfermos terminales. ¿Ya? Esa es nuestra sala de ensayo, nuestro galpón era donde moría la gente. Próxima foto. Esa es la sala de ensayo ya, eso también. Y eso es lo que tenemos nosotros frente a la puerta. Nuestra sala de ensayo, nosotros abrimos la puerta y está este portal que daba directo al cementerio. O sea, era el portal donde pasaban los enfermos terminales al cementerio. En ese ambiente nosotros hemos trabajado durante 15 años. Muy contento y muy cargado siempre de una energía bien positiva, porque esto es súper difícil. Pero siempre me llama la atención de dónde estamos ubicados. De alguna manera, como que los artistas independientes siempre estamos como una especie de ratones, no sé, encontrando los espacios que se abandonan, los lugares que nadie ocupa, los lugares que nadie quiere ocupar. Siempre estamos ahí buscando, acomodándonos. Entonces, por eso quería mostrar este lugar. Próxima. Bueno, esta es una de ensayo. Esta foto me gusta porque estoy yo ahí frente al ensayo, un poco como haciendo una especie de elongación cerebral ahí, tratando de torcer la cabeza para entender lo que estamos haciendo. Eso. Próxima foto. Y ese es el logo del escudo de la pato gallina, que es en vez del huemul y el cóndor, el pato y la gallina. Eso. Muchas gracias. Loreto, ¿te parece, por un factor democrático que nos gusta en el City, que abramos, por el tiempo que nos queda, un par de preguntas al público, para que deben estar muy curiosos? Totalmente. ¿Te parece? Pensaba eso ¿Te mismo. tinca? Y a ver, preguntas y yo voy para allá con el micrófono. Ahí va, ahí me ayuda la Vero. Muy bien. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Hola. Ahí sí. Muy buenas tardes con todos. Me interesó, bueno, mi nombre es David. Me interesó mucho lo que acaba de comentar nuestro amigo audiovisual, de que encontraron en Violeta un 70% de su influencia rock. Yo lo cuestionaba un poco porque yo pensaba que Violeta era más folclore. ¿Qué escenas de vida ustedes han recopilado como para poder entender eso? Me cuesta un poco porque yo también he tratado de comprender a Violeta, comprender qué vivencias le han llevado a escribir todo lo que escribió, y por eso me parece interesante la propuesta que hacen. Mira, yo creo que van varias cosas. Para mí, en lo musical, tiene que ver con ella este viaje que hace a la raíz del folclore, pero después ella, esta raíz, la transforma desde su punto de vista y empieza a hablar con herramientas y decir cosas que con esa herramienta antes no se habían dicho. Para mí hay una transgresión ahí que es propia de la música popular y que se acerca a la actitud del rock. Y de decir las cosas de frente, meterse también en temas políticos, y eso con respecto a la música, y la música popular. Hay temas que donde ella rasguea la guitarra, que si uno le pasara una guitarra eléctrica, creo que escucharía rock. Pero ella viene del folclore. Pero creo que insisto, desde el punto de vista de nosotros, esta relectura que hace y transformación del folclore, porque incluso ella lo empieza a tocar de tal manera que mete el charango, mete otros instrumentos que no corresponden a las músicas que ella está tocando, incluso después empieza a quebrar las métricas. ¿Para qué decir con el gavilán? Que ahí no hay métrica, o sea, Tomás sabe más, pero no hay métricas que son exactas al folclore. Entonces empieza a transgredir el folclore y usar la música popular para decir ella lo que quiere decir. Para mí eso. Y lo otro, ciertas actitudes de vida y de mismo y de ir de frente que también tienen que ver, creo yo, con la actitud del rock. Gracias. ¿Quién más? Levante la mano visiblemente, por favor. Hola. Yo vi, creo que 2 de las 4 obras y he visto más de Violeta también, sobre todo este año. Y quería saber, una pregunta para todos, ¿cómo lo hacen para diferenciarse, teniendo tanta influencia y tantas obras artísticas de todas las disciplinas, de todos los tipos de arte, de la danza, el teatro, la música? ¿Cómo lo hacen para
diferenciarse unos de los otros, sobre todo un año con tanto espectáculo relacionado con Violeta Parra? A ver, yo podría hablar de diferenciarse de Violeta misma. No, entre O ustedes. Bueno, lo disciplinar, indudablemente. Desde mi punto de vista también la idea, para mí, Violeta, y con el compositor, con Diego, al no tener la música fue súper interesante, y sobre todo en el ámbito del gavilán, que nosotros teníamos la música, teníamos el referente, es subvertir a la Violeta y es un poco hacer lo que ella misma hacía. Voy a contestar desde ese lugar. Y en ese sentido, subvertir para mí es dar vuelta de abajo hacia arriba las cosas. Entonces, por ejemplo, en el ballet de 3 actos lo di vuelta, porque si ustedes nosotros les recomiendo que escuchen son 2 minutos donde ella declara ese ballet, y es un dúo de amor donde uno dice, hay un tono y hay una mirada bien catastrófica un poco de la visión de mundo. Entonces, cuando uno también tiene la visión de subvertirla a ella, como ella hace lo mismo, de subvierte sus tradiciones y todas las recopilaciones e investigaciones que hace, yo estoy contestando esa subversión en la obra misma. Eso he dado también como una posibilidad de entrar en la conexión creativa donde ella estaba inmersa. Yo debo decir que para terminar un poco mi ponencia, yo rescaté a la Violeta en los 18 chicos que bailaban. Yo me di cuenta de eso cuando tuve que ir a Nueva York a hacer un extracto de esto con bailarines norteamericanos. Yo decía, ¿qué voy a hacer más allá del dúo de amor que tenía el gallo y la gallina? Porque igual ahí lo orgánico entra, 1, 2, 3, soy gallo, soy gallina, como cualidad. Y al final entendí en esa experiencia que lo que uno hace, y yo miré a la Violeta en su última etapa, eso también la entendí en el Gavilán, una mujer menopáusica a punto de hacer... Entonces en ese lugar como que entendí también una mirada muy conectada con la mujer chilena y el color humano. Por eso para mí el jardín humano es... me sentí súper haciendo la misma cosa que estaba haciendo ella, rescatar lo humano y ver que todos estos chicos tenían a la Violeta y cada uno con su tono. Yo aprendí mucho de tonos humanos. Ella hay una arpillera muy interesante que es contra la guerra, donde hay 4 figuras y ella define son los colores humanos, que para mí eso fue así como los colores humanos, el azul, el violeta, que es ella la pena, la esperanza del verde, el rojo del que brilla, del poderoso, el azul del arraigado, y nosotros trabajamos con esos colores en los tonos humanos, y por ahí uno entra al tiro en el flujo creativo de eso. Yo quiero decir algo, yo creo que también nosotros, yo creo que ninguno, me imagino que ninguno de nosotros está pensando cómo en diferenciarse del otro, porque ya somos 4, aquí hay 4 personas distintas y que hemos elegido también como caminos distintos en formas de hacer. O sea, por ejemplo, lo mismo Tomás contaba la escena de los cantores. Yo cuando vi la escena me dio mucho gusto ver cómo este mismo tema se podía hacer de maneras tan diferentes y cómo los creadores enfrentan un mismo tema como Violeta de maneras tan diferentes. Pero no, yo creo que ninguno solo está preocupando de diferenciarse del otro. Más que nada, al contrario. O sea, yo creo que al uno viajar hacia adentro, inevitablemente se termina diferenciando. De hacer lo que a uno le gusta, hacer cómo a uno le gusta hacer las cosas, cómo trabaja. Eso va marcando un camino, una estética, una forma. Es verdad eso. Pero hay una cosa que yo creo que es común, que a mí nunca me había pasado viendo las obras de mis colegas, que la tuya no la he visto, la voy a ver ahora, y es el hecho de que pasa un fenómeno muy extraño, a mí por lo menos, que yo tengo la sensación que las personas, me incluyo yo como público, digamos, aplaude, aparte de la obra, aplaude a Violeta Parra, que no pasa en otras obras. Es súper raro, uno aplaude y uno se puede poner de pie, y no le estoy quitando mérito al aplauso que reciben los artistas que están arriba del escenario, sino hay una cosa común que pasó, que es un fenómeno, que uno finalmente terminan nuestras obras, digamos, y la gente, aparte de aplaudirnos a nosotros, aplaude de manera muy importante y emocional
a Violeta Parra. Sí, algo raro hay ahí. Sí. Sí, hay algo que Tomás. Loreto, ¿algunas palabras para ir cerrando 100 violetas? Para ir concluyendo. O para ir dejando al músico, claro. Los tengo que deleitar ahora. De buen cierre. Bueno, ya pues, los voy a deleitar, chiquillos. Vamos. Ya pues. Bueno, pero muchísimas gracias, porque creo que es un placer escucharlo y a uno lo hace tanto reflexionar y conectarse con la Violeta y con ese hilo conductor que decían. Y bueno, ahora toma. Sí, no sé, aquí como... Ya, aquí... A ver, aquí la Vero nos va a llevar. Aquí estamos. Ya, yo elegí... Perdón. Yo decía, ¿qué canción canto? Quería cantar una canción mía, como para hacerme un poco de propaganda, pero... Los dejo invitados en todo caso a escuchar mi música. Paso el dato. No. ¿Qué canción? Una de las reflexiones que tuvimos en el montaje, en el proceso, fue cuánto se nutrió Violeta Parra de la tradición. Uno sabe que fue a recopilar, uno sabe que tenía pasión por encontrar el folclore. Pero yo realmente en el montaje me di cuenta que eso era muy fuerte, que ella no tenía una pasión por encontrar, ella tenía una necesidad vital de encontrar un alma del pueblo, de poder entenderla. Y la entendió, yo creo. Y su música, digamos, ella, todo lo que tenía en su cabeza, su genialidad, se pudo cristalizar gracias a que bebió, digamos, de esa agua. Y un poco lo que decía y tú, Martín, que cuando uno, digamos, comprende tan profundamente algo, es imposible que no sea un innovador en eso. O sea, uno no busca innovar. Cuando comprendes tanto el flujo profundo que tiene eso, tú después te disparas para otro lado. Por eso yo creo que la decisión de poner rock es obvio, ella fue una rockera, pero también está la libertad tuya de poner rock. O sea, no siempre que hablemos de Violeta vamos a hablar del folclore, de la guitarra. Podemos hablar de cualquier música y hablar de Violeta Parra también. Eso. No sé si se entendió mucho, pero ya. Voy a cantar mejor. Vamos. Vamos. Esta se llama Ausencia y, claro, es una canción de amor, tranquila. Se puede hablar más, pero bueno. Y tiene siempre esa duda de cuánto es de ella y cuánto es del folclore. Es una forma de habanera, que es una forma muy tradicional en el Valle Central de Chile y se llama habanera. Cómo se han ido volando ingrato las raudas horas de un tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca ayer tu mano sentí en la mía con ardorosa y grata presión. Oye en los ayes de ardiente brisa, a tus oídos llega mi voz, porque la ausencia es tan cruel dolor.
conoce amigo vivir alegre, como en un tiempo que ya se fue. Tu amor ausente me tiene triste, nunca olvides quien te quiso bien. Si acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio, mañana acaso lánguida y mustia sobre su tallo muera una flor y su perfume no vuelva nunca. Lo resumí, sí. Me faltó una estrofa, Pero muy bien. Muchísimas gracias, realmente gracias. Y les vamos a entregar el reconocimiento. Y la Vera nos va a ayudar. Muchas... Y nos ponemos de pie para Sí. hacer la foto oficial. Ahora sí, otro aplauso y muchísimas gracias. Gracias 100 violetas, ¿ah? Muchas gracias. Gracias por estar en City. Gracias. Muchas gracias. Ok, ahora tenemos un break de 30 minutos y volvemos, ¿ah? Ya me han retado tanto ya que ya no. Basta por ahí. En la mañana ya recibí. Gracias a ustedes, ¿eh? Te pasaste, ¿eh? Gracias. Wow. Así la piel de gallina, terrible. Increíble.